Hola, ¿cómo están? Pues gracias por acompañarme a grabar el episodio de esta ocasión que, como bueno, se dieron cuenta por el título, tiene que ver con algo que, como siempre, se me hizo muy interesante de una utilidad práctica para nuestra día a día como radiólogos, y este caso en particular tiene que ver con los nódulos pulmonares, con el hallazgo de nódulos pulmonares, lo cual es un tema que, bueno, está demasiado revisado, pero la verdad de las cosas es que está demasiado revisado en un grupo de pacientes, que es básicamente en pacientes que son fumadores. Pero todos aquellos que no son o que no somos fumadores, pues de alguna manera dices, si me encuentro un nódulo pulmonar, ¿cuál es la conducta que debo de seguir? ¿Ok? Esa es una. Pero la otra cosa que me llamó sumamente la atención, y espero que yo creo que también a ustedes les va a llamar la atención, es que uno dice, bueno, pues en aquellos pacientes que son no fumadores, pues la verdad es de que pues la prevalencia, la incidencia de nódulos pulmonares pues va a ser muy baja. Pues resulta que no. Ahorita se van a dar cuenta de la cantidad importantísima de nódulos pulmonares en la población, en una población específica evidentemente, pero bueno, es una población interesante en donde se encontraron una gran cantidad, no fumadores, en donde se encontraron una gran cantidad de nódulos. Bien, pues entonces vamos a empezar y los nódulos pulmonares incidentales con frecuencia se identifican en la tomografía computada de tórax. Y en los individuos con un riesgo alto de cáncer de pulmón, pues pueden ser una señal temprana de la enfermedad. La mayoría de las investigaciones sobre la prevalencia y el tamaño de los nódulos pulmonares se han realizado en fumadores. Hay pocos datos, muy pocos datos, sobre la prevalencia de nódulos pulmonares en no fumadores y por lo tanto, poca orientación sobre cómo hacer un seguimiento de estos nódulos cuando se encuentran en esta población de pacientes. El estudio que vamos a analizar hoy ofrece información muy valiosa, creo yo, sobre los patrones de nódulos pulmonares en una población que normalmente no se considera de alto riesgo para cáncer de pulmón, dado que los participantes de este estudio en particular, pues no tienen antecedentes de tabaquismo. Bienvenidos a otro episodio de Memorándum, un espacio que, como saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos en el área de nuestra especialidad de la radiología, y pues la mayoría de las veces le platico de artículos que están publicados en revistas de nuestra especialidad, aunque como ustedes saben hay ocasiones que reviso artículos editoriales, artículos de opinión de otras revistas, pero que creo que son importantes para nuestra especialidad. Y fíjense que hoy vamos a discutir, analizar, pues un tema muy relevante en lo que corresponde a la imagen torácica y tiene que ver con la prevalencia y la distribución del tamaño de los nódulos pulmonares sólidos, específicamente en personas no fumadoras. Y este caso, en este estudio que les voy a platicar, pues son del norte de Europa, de los Países Bajos. Y este es un estudio que vamos a analizar, que se publicó hace apenas unos un par de días en Radiology, en línea, y que en español estaría titulado algo así como Distribución de nódulos pulmonares sólidos por edad y sexo en una población no fumadora del norte de Europa. Y está escrito por, muchos radiólogos, hay muchos autores, radiólogos, epidemiólogos, neumólogos, son de 3 hospitales diferentes de los Países Bajos. Como siempre les voy a dejar el link del artículo para todos aquellos que quisieran profundizar más en los detalles del artículo, en todas las redes, en todas las plataformas donde publico Memorándum. Va a aparecer el link por si ustedes quieren, pues, como les digo, tener más detalles. Pero bien, como siempre vamos a hablar un poco a poner esto pues en contexto, ¿no? En perspectiva. Y fíjense que, bueno, los nódulos pulmonares, pues, ¿qué les digo? Que nosotros como radiólogos sabemos del día a día, ¿no? Es un hallazgo, es muy común en las tomografías computadas de tórax, especialmente si ahora las estamos usando cada vez más
hay un poco más de conciencia. Me refiero en Estados Unidos, hay creo que mucho más, pero en nuestros países latinoamericanos, probablemente en Europa también hay más conciencia, que en aquellos que son fumadores y ahora con el TAC de baja dosis, ya hemos platicado en varios episodios aquí de Memorándum sobre la utilidad de esta herramienta del TAC de baja dosis para el escrutinio de cáncer de pulmón, pues realmente es una herramienta interesante y obviamente estamos encontrando nódulos. Digamos que ese es el propósito, igual que la mamografía, pues es encontrar un nódulo lo más tempranamente posible. Y como sabemos, pues los nódulos se definen como toda aquella opacidad, densidad, nódulo, que mide hasta 3 centímetros. ¿Por qué? Porque la definición de la Sociedad Fleischner es que arriba de 3 centímetros ya no se llama nódulo, ya se llama masa. Y básicamente esa división, ese threshold que dieron es porque las probabilidades de que una masa, un nódulo de arriba de 3 centímetros sea maligno son muchísimo más grandes que un nódulo de 1 centímetro. El problema, como sabemos, es que pues un nódulo de 3 centímetros o 4, pues algún día midió 1 o menos, obviamente. Y va progresando. Entonces la situación es si te lo encuentras en el camino, cómo saber si ese es un nódulo benigno o es un nódulo que va a seguir progresando. Y ese es realmente el problema. Cuando lo ponemos en un contexto de un paciente que es fuertemente fumador, pues evidentemente que las cosas, digamos, se nos facilitan un poco, ¿no? Y de hecho la detección de estos nódulos, como les digo, pues ha ido aumentando. Y incluso si hacemos cada vez más y más tomografías, pues incluso en pacientes que son no fumadores, ¿ok? Pero hasta ahora la mayoría de los datos que tenemos sobre los nódulos pulmonares provienen de estudios que están centrados en poblaciones de alto riesgo. Específicamente, pues son todos aquellos que son grandes fumadores y que son los que de alguna manera, sí, de los datos, la evidencia que tenemos, son los que suelen participar en estos estudios, en estos programas de detección de cáncer de pulmón, que es de donde sacamos los datos para hacer todas las otras conclusiones. Pero fíjense que en este estudio se enfocaron en no fumadores y por eso se me hizo realmente muy interesante porque digamos que esto llena un vacío, es evidencia, finalmente lo que siempre trato de platicar con ustedes son estudios que nos den evidencia. Y este llena ese vacío en la comprensión de cómo estos nódulos se presentan en una población que evidentemente es de menor riesgo, así siempre la hemos catalogado, y que cuestiona si las guías actuales de manejo, que obviamente pues están basadas para los grupos de alto riesgo, son aplicables a los no fumadores. Este estudio examinó así a grandes rasgos, ahorita vamos a un poco más a detalles, pero como les digo, poniendo esto en contexto, pues una prevalencia y el tamaño de los nódulos en más de 10,000 personas, que todavía no eran pacientes, digamos. No les puedo decir que son pacientes, aunque a lo mejor se me confunde ahorita que esté platicando con ustedes y les digo que son pacientes, pero bueno, finalmente son 10,000 personas, que es el de los Países Bajos, como parte de un estudio. Hay un estudio que, bueno, yo no sabía, pero están desarrollándolo ellos, que se llama ImaLife, y que es un gran proyecto, por lo que estuve investigando, que está destinado para establecer biomarcadores de imagen. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado bastante sobre esta situación donde estamos entrando nosotros los radiólogos, en que es toda esta radiómica, todos estos biomarcadores que se pueden encontrar en imagen, y específicamente este estudio es para la detección temprana de enfermedades como cáncer de pulmón, enfermedad coronaria, todo esto en la población en general. Pero bueno, para irnos centrando un poquitín, pues vamos a ver algo de material y métodos. Como siempre, recuerden que por las características de aquí, la manera como ustedes me escuchan, pues lo que voy a hacer es una descripción general, no es muy detallada, vienen muchos detalles en el artículo, aquellos que lo quieran hacer, sobre toda la parte de metodología, sobre la estadística y demás. Yo les voy a dar una vista más o menos general, ¿no? Y bueno, como les decía, este es un estudio que fue realizado como parte de la iniciativa que se llama Imagining Lifelines, que se abrevia ImaLife. Y es un subestudio, entonces, ¿no? Es un subestudio dentro de este estudio que se llama Lifelines.
Imagining Lifelines. Y este es un estudio de una cohorte, están siguiendo a muchísimos pacientes, que está realizado, como les digo, en Países Bajos, en Netherlands, y que está diseñado para evaluar estos biomarcadores de imagen para la detección temprana de muchas enfermedades, pero específicamente andan buscando lo de cáncer de pulmón, enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y muchas otras cosas que están saliendo. El objetivo de este estudio fue analizar entonces la prevalencia y la distribución del tamaño de los nódulos pulmonares sólidos en una población que estaba mayoritariamente, bueno, prácticamente compuesta por personas no fumadoras, una pequeña excepción, ahorita se las comento, pero de alguna manera digamos que los participantes pues fueron específicamente seleccionados de entre aquellos que habían completado para empezar las pruebas de función pulmonar durante la segunda fase de este estudio de Lifelines y que tenían evidentemente tomografía computada. Todos ellos, todos los pacientes que entraron, tienen al menos 45 años, o sea, son mayores de 45 años y hasta donde la población que ellos tomaron en general fue de 12.094 individuos que participaron inicialmente. Se excluyeron aquellos que eran fumadores activos, que resultó que eran 1.622. Aquellos que les faltaban datos y cosas por el estilo, que no fueron muchos, fueron 22. Y aquellos que tenían pues una opacidad, una masa, un nódulo arriba de 3 centímetros, porque ya sabemos que según la Sociedad de Fleischner, como las guías que tiene la Fleischner Society, pues es mucho más probable que sea un tumor y entonces estos pacientes estudiaron de una forma diferente. De tal manera que al final quedaron 10.431 participantes que fueron incluidos para el análisis final. Y bueno, este es el último dato que les voy a dar así como muy específico y después ya vienen muchos, por ejemplo, que la mediana de edad fue de 60.4 años, pues todo lo voy a ir redondeando los porcentajes y les voy a decir 60-53 en lugar de 53. En fin, para cuestiones nada más de ir tratando de memorizarlo y no confundirnos con tantos puntos y tantas cosas, ¿ok? Entonces, de estos más de 10,000 pacientes, la mediana de edad fue de 60 años, que un rango era entre 53 y 70, y el 46% de los participantes nunca habían fumado y el otro 54% eran exfumadores, ¿okay? Que tenían más o menos una mediana de 8 paquetes año, pero que tenían prácticamente la mediana era de 27 años, 30 años, para que nos acordemos de que habían dejado de fumar. Para fines prácticos, por eso les decía hace ratito, no son estrictamente no fumadores, pero después de 30 años de no fumar, pues probablemente lo que estemos viendo quizá no esté relacionado con lo que fumaron anteriormente. Y el 98% de los pacientes, pues eran, si lo tratamos de ver étnicamente, pues eran blancos, eran de ahí de los países de allá. Ustedes saben que esos países en particular tienen muy poca migración. Y obviamente esto pues refleja una parte muy buena del estudio, que es una población pues muy homogénea en términos étnicos y geográficos. De alguna manera alguien podría decir que también es uno de los problemas o debilidades del estudio, de las limitaciones, porque pues lo que vamos a encontrar es en una población muy circunscrita, lo cual ellos lo avisan, digamos, desde el título, ¿no? O sea, desde el título del artículo ellos dicen que es una población en el norte de Europa. Desde el punto de vista de imagen, pues bueno, a todos los participantes se sometieron a TAC de tórax de baja dosis. Fue un TAC de última generación, fue un Somaton Force de Siemens. El voltaje fue de 120. En corte, todos los pacientes los cortes los hicieron de 1 milímetro. Y las imágenes se interpretaron por 6 radiólogos que tenían evidentemente experiencia en interpretación. Ellos van entre 4 y 13 años de experiencia. Y utilizaron la parte estándar, ¿no? De la ventana pulmonar, nivel de ventana de menos 400, el ancho de ventana de 1600 unidades Hounsfield. Y aquí hay una parte muy interesante que voy a enfatizar un par de veces ya al final cuando hable y lo que tengo aquí en mis notas en la discusión y que tiene que ver con el software. Ellos usaron un software
de automatización o semiautomático. Para fines prácticos tenían que detectar, no lo detecta solo, pero tenían que detectarlo. Pero lo que hacía es que cuantificaba el software, ¿sí? Y entonces ellos definieron 3 categorías, digámoslo así, principales de nódulos. Los nódulos que tenían más o igual de 30 milímetros cúbicos, que digamos que esta es una categoría, digamos, muy pequeña, muy general, muy pequeña, que abarca cualquier nódulo que tuviera el volumen de al menos 30 milímetros cúbicos, lo que fuera menos. Y que fíjense que esto equivale aproximadamente, si hacemos el cálculo, bueno, yo no lo hice, pero viene ahí en el artículo, a 3.9 milímetros, a 4 milímetros de diámetro. Entonces, y eso lo quiero enfatizar porque es algo que muchas veces lo platico con los residentes o con los colegas y no nos damos cuenta de que muy pocos milímetros implican muchas cuestiones a nivel de volumen. ¿Ok? Porque normalmente medimos, dices, mide 2 milímetros, pero imagínense que manualmente estuvieras midiendo algo de 3 milímetros o 3.9, como dice aquí el promedio. Dice, o sea, la verdad es de que la reproducibilidad interobservador e intraobservador a ese nivel podría ser muy grande. Y ahorita vamos a ver que eso sí importa, ¿sí? De tal forma que si lo haces el software, pues obviamente ese va a ser, podrá equivocarse si tú quieres, el algoritmo no les gusta o lo que no es el caso, ¿verdad? Pero finalmente siempre va a ser consistente, ¿no? Siempre va a ser, ese nódulo siempre va a medir lo mismo con ese software. Entonces, esos fueron los nódulos, digamos, más pequeñines, ¿no? Hubo otros nódulos que se llamaron, o la categoría segunda, que es lo que ellos llamaron clínicamente relevante, que son los nódulos que eran hasta 100 milímetros cúbicos. Y estos son nódulos de tamaño suficiente para justificar un seguimiento o una evaluación adicional. Porque estos nódulos son los que tienen un diámetro aproximado de 6 milímetros o más. Entonces, hasta la siguiente clasificación, obviamente, ¿no? Que es de 300 milímetros. Pero finalmente ¿se acuerdan que eso es uno de los criterios de la sociedad de Fleischner? Aquellos nódulos sólidos de 6 milímetros son aquellos que les tienes que dar seguimiento. ¿Okay? Entonces, por eso tomaron eso. Y luego, esos son los que le llamaron clínicamente relevantes. ¿Por qué? Pues porque la sociedad de Fleischner ya les dio una relevancia. Pues ya hay una indicación qué hacer con estos nódulos. ¿Ok? Y la otra son los nódulos que ellos llamaron accionables, que son los que son mayor o igual a 300 milímetros cúbicos, que estos son nódulos que suelen requerir ya una intervención médica inmediata o un seguimiento que sea, digamos, exhaustivo, si no les quieres hacer algo, porque tienen un diámetro igual o superior a los 8 milímetros. Entonces, fíjense cómo estamos trabajando en rangos muy pequeñines, en donde nosotros nos podemos equivocar. 4, 6, 8. Y la sociedad de Fleischner ya un nódulo de 8 milímetros, para fines prácticos, arriba de 8 ya te brinca. ¿Okay? O sea, en el IRAD, sí. O en la sociedad de Fleischner, pues. Entonces, esa fue la clasificación que usaron. ¿Qué otra cosa les digo? Bueno, en los pacientes, hubo pacientes, obviamente, que se seleccionaron, que tenían múltiples nódulos y entonces dijeron, bueno, si tiene más de 10, nomás consideramos 10, los 10 que sean más grandes y hasta ahí. No hubo muchos de esos, pero bueno, ese fue el parámetro que ellos tomaron en sus materiales y métodos. También se evaluaron las características morfológicas, si era oval, si era esférica, si era irregular, la localización en el pulmón, si era central, si era periférica, en qué lóbulo estaba afectado, la fisura, todo eso. Hay muchos detalles en el artículo, al final no voy a entrar en todos esos, voy a mencionar solo lo que yo considero relevante para esto, pero toda esa información está, por si les interesa a alguno de ustedes. Desde el punto de vista estadístico, bueno, pues todos los datos fueron presentados en forma de medianas, con variables continuas, frecuencias, etcétera. La diferencia entre grupos de edad y sexo, pues se realizaron pues con la prueba de T-Student, chi cuadrada. El nivel de significancia pues es el mismo de siempre, de P menor de 0.05. Y bueno, la correlación de Spearman para todas las otras cosas.
Bueno, vámonos a los resultados, que aquí es donde la situación yo creo que se pone un poco interesante. Porque los resultados de este estudio, eh, yo considero, ¿no?, que ofrecen una visión, pues al menos para mí me llamó mucho la atención, muy interesante, sobre esta prevalencia de nódulos pulmonares en personas no fumadoras, repito. Y esto tiene que ver con la prevalencia también de cómo estos nódulos, ¿sí? O quiero que se fijen, cómo estos nódulos van cambiando, van variando según la edad y el sexo. Entonces, en términos generales, ¿sí?, para ir acordándonos de todo esto, fíjense que el 42% de los participantes no fumadores tenía al menos un nódulo pulmonar sólido medible, es decir, que fuera mayor o igual a 30 milímetros cúbicos, es decir, de 4 milímetros o más. 42%. Yo jamás hubiera pensado que casi la mitad de los pacientes, y ahorita van a ver cosas interesantes, porque la prevalencia de los nódulos cambió considerablemente de acuerdo a el género, el sexo del paciente y su edad. En hombres, por ejemplo, la prevalencia fue más alta, casi en todo fue más alto en hombres, alcanzando el 47%. Para fines prácticos, piensen en el 50% de los hombres. Las mujeres fue el 37%. Para fines prácticos, el 40%. ¿Okay? Entonces, piensen que la media de los dos pues nos dio el 42, ¿sí? Pero es más en hombres que en mujeres, 47 contra 37, y la prevalencia de nódulos aumentó con la edad en ambos sexos. Por ejemplo, en hombres de 45 a 49, bueno, pues ellos tenían nada más un 39%, ¿sí?, que tenían al menos un nódulo, y este porcentaje aumentó al 60% si llegabas a los 80 años. En mujeres, la prevalencia aumentó de un 27%, de 45 y 49 años, que fueron el grupo más pequeño que usaba, más joven, hasta un 50% en el grupo de 80 años o más. Y si vamos a los nódulos, que son, esos son todos los nódulos, pero bueno, vamos a ver cuáles son los nódulos que son clínicamente relevantes o aquellos que dijimos que eran accionables. Bueno, los nódulos clínicamente relevantes, que son aquellos que llegan mayores o iguales a 100 milímetros, se encontraron en el 11% de los participantes. Y esto es un número muy significativo, o sea, el 11% es 1 de cada 10 personas, ¿sí? Y esto implica, son pacientes o personas que podrían, obviamente con las reglas que hay ahorita, requerir un seguimiento. Y nuevamente, la prevalencia fue mayor en hombres, fue 14% que en mujeres, que fue 9%, las dos, si lo juntamos, es el 11%. Y en términos de edad, también la prevalencia de estos nódulos aumentó de una manera constante con los años. Resulta que, por ejemplo, en los hombres osciló entre el 8% hasta el 25% cuando ya estábamos en los 80 años, y en las mujeres varió del 4% al 16%. Entonces va aumentando con la edad. Y los nódulos que son, y aquí viene la parte interesante, que son accionables, es decir, tienes que tomar una acción con respecto a esto, que son aquellos de 8 milímetros o más, que son mayores a 300 milímetros cúbicos, pues aunque fueron mucho menos comunes que todos los demás nódulos, se encontraron nada más en el 2% de los pacientes, 2.3% de los pacientes. La prevalencia en hombres varió entre 1 y 6 y entre las mujeres entre el 0.5 y 5. ¿Okay? Entonces, ellos mencionan también, es clínicamente significativo, es estadísticamente significativo, no creo que sea clínicamente significativo, pero bueno, todos lo mencionan, que un dato interesante es que en el grupo de edad de 75 a 79 años, las mujeres tenían una prevalencia ligeramente mayor de los nódulos accionables, aquellos que teníamos que hacer algo, 5% comparado con los hombres, que era 4%. O sea, digo, prácticamente es igual. Y bueno, volviendo al volumen mediano de los nódulos, pues el volumen
si lo tomamos así, fue mayor también, si tomamos todo, en hombres que en mujeres en prácticamente todas las edades, con respecto al pequeño grupito que les dije ahorita. Por ejemplo, el volumen mediano en hombres fue de 73 milímetros, mientras que en mujeres fue de 66. Si tomamos todo el espectro de todo lo que vimos, entre hombres entre 75 y 79 años, estoy escogiendo algunos de todas las tablas porque vienen obviamente todas las divisiones, fue de 85 milímetros, en mujeres de 80 años o más, el mediano, el volumen fue de 70 milímetros. Y la otra cosa que encontraron bien interesante, que son los nódulos perifisurales, que estos típicamente nosotros sabemos que son nódulos pues, benignos, que están asociados con ganglios linfáticos intrapulmonares, pero fíjense que estaban presentes en el 21% de los pacientes que tenían nódulos. ¿Okay? O sea, había nódulos y aparte había nódulos fisurales. Su prevalencia también fue mayor en hombres, 12% contra 7% en mujeres. ¿Qué otra cosa anoté aquí interesante? Bueno, pues el número de nódulos, ¿sí? O sea, pues resultó que de ese 42% que les decía de los pacientes que tuvieron nódulos, bueno, 23 tenían un solo nódulo, 9 tenían, bueno, hay fracciones, ¿no? 9 tenía 2 nódulos, 4 tenía 3 nódulos y 3% tenían 5 o más nódulos. ¿Okay? El número de nódulos también aumentó con la edad, tanto en hombres como en mujeres. Los hombres tendieron a tener más nódulos que las mujeres, excepto en el grupo que les dije de 70 a 74 años, donde las mujeres superaron ligeramente a los hombres. Estos fueron los resultados. Entonces, yendo a la parte de discusión del artículo y pues análisis, o sea, no, muchas cosas vienen mencionadas ahí, pero las otras se las platico yo, pues resulta que yo creo que estos resultados muestran que aunque aunque la población estudiada no era de alto riesgo, porque obviamente pues no eran fumadores o fueron exfumadores de hace muchísimos años, más de 30 años en promedio, pues hay una proporción significativa que presenta nódulos pulmonares y cuya fracción de estos nódulos, pues digamos que es lo suficientemente grande como 42%, para justificar algún seguimiento o una intervención, o sea, ya sea el 11% o el 2%. Estos datos lo que hacen, lo que subrayan, por así decirlo, es la necesidad, y eso lo enfatizan, eso no lo digo yo, pero bueno, ya después de leerlo, pues también lo digo yo, la necesidad de reevaluar estas recomendaciones actuales para la detección y sobre todo para el manejo de nódulos pulmonares en población de bajo riesgo, porque las guías actuales están pues prácticamente basadas principalmente en estudios de pacientes con alto riesgo, que son los grandes fumadores. Eso es lo que sabemos, ¿no? Y entonces los resultados de este estudio sobre prevalencia, distribución de nódulos pulmonares sólidos en una población no fumadora, repito, tiene una limitación, es el norte de Europa, muy específica y lo que ustedes quieran, pero yo creo que presenta importantes implicaciones clínicas y también de salud pública, porque finalmente es una conducta que tienes que hacer si vamos a hacer, por ejemplo, programas de screening o de lo que estamos haciendo, porque nos invita, digamos, esto a reflexionar sobre cuál es el manejo actual de estos hallazgos radiológicos, porque finalmente también son hallazgos radiológicos. Y déjenme analizar otra vez algunos de los puntos más relevantes para entender cómo estos datos podrían, no sé, de alguna manera cambiar nuestra visión sobre los nódulos pulmonares, incluso en aquellas personas que son de bajo riesgo. Y como les decía, pues, y repitiendo, enfatizando, ¿no? Es uno de los hallazgos más sorprendentes, que fue lo que me motivó a hacer pues esta plática con ustedes, es la alta prevalencia de nódulos pulmonares. Les digo, en pacientes no fumadores, el 42% de los participantes tuvieron al menos nódulos de 30 milímetros o más, lo que indica que este tipo de hallazgo incidental, porque finalmente es un hallazgo incidental, pues no es tan infrecuente como se podría pensar en individuos que no tienen un historial de tabaquismo. O sea, realmente si a mí me hubieran preguntado antes, bueno, no sabía la respuesta exacta, pero jamás hubiera dicho 42%, porque tradicionalmente los nódulos pulmonares pues están mucho más estudiados, los asociamos en poblaciones de alto riesgo, principalmente, obviamente, como sabemos, en fumadores. Sin embargo, pues este estudio nos muestra que los nódulos pulmonares también es un hallazgo
son un hallazgo común en personas de bajo riesgo. Y este dato pues nos invita mucho a considerar cuáles son las estrategias de manejo de los nódulos pulmonares en poblaciones que son no fumadoras, ya que, como repito, las guías actuales se basan en estudios realizados predominantemente en fumadores o exfumadores con un historial de alto consumo de tabaco. Y esto podría de alguna manera significar, ¿no?, que una parte importante de la población general, especialmente las personas mayores, probablemente están siendo monitoreadas y tratadas de una manera que no corresponde con su verdadero nivel de riesgo. Y un aspecto crucial que también encontramos aquí es la diferencia en la prevalencia y el tamaño de los nódulos según el sexo. Por ejemplo, los hombres tuvieron una prevalencia significativamente mayor de nódulos que las mujeres en todas las categorías. Un 47%, como les dije, casi un 50% de los hombres presentan al menos un nódulo comparado con un 37% de las mujeres. Y estas diferencias pues también las vimos reflejadas no nada más en la presencia de los nódulos, sino también en el tamaño de los nódulos, porque el volumen mediano de los nódulos en hombres fue mayor, 73 comparado con 66 de las mujeres, y este hallazgo sugiere pues obviamente que puede haber factores subyacentes, posiblemente biológicos, ambientales, que afecten de manera distinta la formación de nódulos pulmonares en hombres y mujeres, que la otra cosa es, tampoco sabemos qué son, ¿okay? Porque esos pacientes evidentemente, pues a lo mejor alguno lo vas, si ya te metes a la guía, bueno, lo vas a seguir y vas a encontrar que es una cuestión benigna, pero muchos de ellos no sabemos y no sabemos por qué van creciendo y no sabemos por qué van aumentando con la edad, etc. Y una de las cosas que ellos mencionan ahí es que dicen, bueno, lo que pudo suceder es que hubo una diferencia en el historial de tabaquismo, que esto podría explicar parte de esta variación, porque ya que los hombres obviamente pues tenían más tendencia a un historial pues de tabaquismo en términos de año paquete, pero resulta que las mujeres, por ejemplo, entre 75 y 79 años presentaron una prevalencia mayor de nódulos que eran accionables, aquellos que tenemos que hacer algo, en comparación con los hombres. ¿Se acuerdan? 5 contra 4. Pequeña, pero bueno, de alguna manera dice, bueno, esto podrían haber qué factores genéticos, hormonales, ocupacionales, qué cosas podrían influir para la formación de nódulos en las mujeres, sobre todo en esa edad. Ahora veamos qué hacer ya ahora con los nódulos que son clínicamente relevantes y también aquellos, o la otra cosa, que es algo que cada vez nos preocupa más, y yo lo he platicado con ustedes en varias ocasiones sobre el diagnóstico oportunista, es decir, lo que encontramos incidentalmente. Esta es una de esas situaciones que encontramos incidentalmente y que de alguna manera podríamos estar haciendo un sobretratamiento. Pues resulta que, recuerden, el 11% de los participantes pues tuvieron nódulos que eran clínicamente relevantes, es decir, de 6 milímetros al menos, que eran mayores o iguales a 100 milímetros cúbicos, y que estos son los que, según las guías actuales, justifican un seguimiento o una evaluación adicional. Evaluación adicional, para fines prácticos, implica biopsia. Y bueno, y biopsiar una lesión de 8 milímetros, 6 milímetros, más bien pues estamos hablando de estas, de las clínicamente significativas, de 6 milímetros, no es fácil, ¿ok? Entonces muchas veces acaba en una cirugía, resección en cuña, o lóbulo, segmento, en fin. Entonces, digamos que esto es una proporción muy alta o significativamente alta, sobre todo si la comparamos con un estudio que yo también he platicado aquí con ustedes en un par de episodios, que es el estudio Nelson. ¿Se acuerdan que hay un estudio muy famoso que se publicó en New England, de los Estados Unidos, obviamente, en donde pues se determinó, ¿sí? El NLST es el estudio donde se pues que había que hacer, digo, lo voy a resumir muy rápido, pero una diferencia importante entre si les hacíamos una detección con TAC comparado con radiografías simples de tórax, y entonces por lo tanto pues se va por el TAC de baja dosis. Pues en Europa está el Nelson, ¿sí? ¿Se acuerdan que también lo hemos platicado? Y resulta que la prevalencia en el Nelson
que son aquellos pacientes que son fumadores, es del 10.7%, es prácticamente igual que el 11.1% que encontramos aquí. ¿Ok? Y entonces este hallazgo, de alguna manera dices tú, pues oye, ¿cuál es la onda, no? Yo creo que pone en duda la creencia de que los no fumadores presentan un riesgo mucho menor de desarrollar nódulos clínicamente relevantes. Pues tenemos por los parámetros que dice el Nelson y los que dice también la sociedad Fleischner, pues definitivamente que estamos más o menos igual. ¿Ok? Entonces, pero por otro lado es posible que estemos sobretratando a una parte de esta población, particularmente aquellos que, por ejemplo, se encuentran en el extremo inferior del espectro de riesgo, y esto obviamente pues conduce a costos innecesarios. Lo tomamos como sistema de salud, estoy hablando de un programa de escrutinio, de screening, pero yo creo que lo más importante es la ansiedad del paciente, ¿no? En que si ya le encontraste eso, imagínate, si le dices, usted tiene un nódulo y lo tengo que estar siguiendo cada 6 meses, en fin, dependiendo las guías que tengamos, unas más en Estados Unidos y otras en Europa, pero prácticamente igual. Ya hemos platicado de esto en un par de episodios. Pues toda la pregunta es, ¿debemos ajustar nuestras guías de manejo para diferenciar mejor entre nódulos benignos y malignos en poblaciones no fumadoras? ¿Es lo mismo un nódulo de 6 milímetros en un no fumador que en un fumador? Ahora, por otro lado, aquellos nódulos que son accionables, que afortunadamente son poquitos, solo el 2.3% de los participantes, pues se supone que esos son que requieren una acción inmediata, ¿sí? Estos pacientes, pues estos nódulos tenemos que hacer algo con ellos, aunque el paciente sea no fumador. Entonces, esta proporción, pues, como les digo, es relativamente baja, ¿no? Pero obviamente dices, bueno, no lo mencionan aquí, pero sabemos que hay en otras partes y que hay guías donde dicen un nódulo pulmonar, la otra cosa que tienes que hacerle primero es un PET, porque si en el PET encuentras que la actividad, ya sabemos que va a tener actividad, pero si la actividad está nada más localizada en el nódulo, si hay en ganglios, si los ganglios son iliares o mediastinales, si tenemos suprarrenales, si tenemos otra cosa, entonces cambia obviamente de estadiaje y de lo que vamos a hacer. Otro aspecto que, como les dije, iba a platicar con ustedes es el uso de este software semiautomatizado o automático, pues, no nada más para la detección, porque generalmente ahorita con lo de inteligencia artificial estamos manejando software para que detecte nódulos. No, aquí no se trata específicamente de eso, se trata de que yo encuentre el nódulo, probablemente, puede ser también que lo encuentre software, ¿sí? Y que lo supervisemos nosotros y decir, está bien, mide ese, cuantifícalo, pero la idea es esta parte de cuantificación de estos nódulos pulmonares. Y esta tecnología, obviamente, como les digo, pues permite que toda esta medición sea mucho más precisa, sobre todo si estamos hablando del volumen, porque si lo hacemos nada más a mano, pues lo que vamos a tomar, claro, es el diámetro mayor, a lo mejor tomamos 2 medidas en un solo corte, pero lo que nos importa, como ya vieron, la gran diferencia que hay con muy poquitos milímetros, el cambio importante de volumen. Y esto yo creo que es crucial para diferenciar los nódulos que son pequeños, que pueden no tener relevancia clínica, de aquellos que, bueno, sobre todo cuando estamos haciendo el seguimiento, ¿no? Para ver si realmente estos están creciendo. Entonces, la adopción de estas herramientas tecnológicas, como esta, pues, evidentemente refleja yo creo que son una tendencia, ¿no? Es una actualidad en la radiología moderna, donde se va a meter también la inteligencia artificial, todo este software avanzado, y obviamente están desempeñando un papel cada vez más importante, y yo creo que estas son herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra precisión en la detección, en la cuantificación, en el seguimiento. Y la otra cosa es de alguna manera, como lo están haciendo, por ejemplo, en este programa, pues manejar grandes volúmenes. O sea, imagínense 12,000 o X miles de pacientes, ¿no? Yo creo que eso es importante. Entonces, para nosotros, los radiólogos, la incorporación de estas tecnologías significa que obviamente debemos siempre de estarnos actualizando en el uso de software especializado, que también implica aprender a utilizarlo, a interpretar los resultados de una manera crítica y que ver cuáles finalmente, ir aprendiendo junto con esto, cuáles son los nódulos que serán clínicamente significativos.
Porque hablando de esos clínicamente significativos, por ejemplo, esos nódulos que yo les platicaba, los perifisurales, pues son típicamente benignos. Nosotros ya sabemos que ni siquiera les damos, si detectas uno de esos, ni siquiera requiere seguimiento, ya sabemos que es un ganglio, pero, pero fueron reportados en el 21% de los pacientes que tienen nódulos. Entonces ya cuando tienes un nódulo y encuentras un nódulo pulmonar, un nódulo ganglio linfático, la cosa cambia, ¿no? Normalmente a nosotros les digo no nos preocupan, pero la prevalencia nos recuerda mucho los nódulos que están detectados incidentalmente en el otro contexto de fumadores. La otra es que esos nódulos prácticamente son benignos. Aquí no están tomándolos en cuenta. Aquí están tomando en cuenta que de ese 42% en el 21% estuvieron, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes de eso para un manejo adecuado para evitar procedimientos que sean innecesarios. Bien, pues a manera de, digamos, de reflexión final, yo creo que este estudio tiene profundas implicaciones para la práctica clínica diaria y para el diseño de políticas de salud pública también, ¿sí? Porque, como les digo, eso lo mencionan ahí, pero definitivamente creo que es algo que vale la pena reflexionar, analizar sobre el manejo de los nódulos pulmonares porque salen las preguntas, ¿no? O sea, ¿debemos ajustar nuestras guías de manejo para poblaciones de bajo riesgo? ¿O es necesario cambiar la frecuencia, el tipo de seguimiento en no fumadores que presentan nódulos clínicamente relevantes, pero no necesariamente accionables? Es decir, ¿vamos a seguir igual que los otros? Yo creo que al final lo que estos hallazgos nos muestran es que si bien los nódulos pulmonares son muy comunes, la mayoría de ellos sabemos que no son malignos. Sin embargo, pues obviamente el reto está en identificar con precisión pues aquellos que sí son. Y ese es nuestro gran reto, en donde software, inteligencia artificial y asociación entre muchas otras cosas probablemente nos van a ayudar para poder actuar a tiempo y de una manera efectiva. Y claro que obviamente pues debemos como radiólogos estar conscientes, comprender que los avances de la tecnología de la imagen, como el software que les decía yo que está utilizando en este estudio, o la inteligencia artificial, evidentemente que pueden jugar y van a jugar y están jugando un papel muy importante en todo este proceso. Bien, pues muchas gracias por su tiempo. Espero que este episodio haya sido de su interés y si así fue, por favor, pues compártanlo con colegas radiólogos, con neumólogos, difundan esta información. Me interesaría muchísimo que hicieran sugerencias, comentarios, como siempre lo hacen en las diferentes plataformas donde publico Memorándum. Creo que es muy importante de alguna manera difundir este tipo de evidencia entre los colegas porque finalmente es una evidencia. ¿Okay? Pues muchas gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron aquí conmigo, acompañándome a grabar el episodio de esta ocasión, muchas gracias. Por favor, dejen sus comentarios, difundan también, compartan, denle like, como dicen, suscríbanse al canal, compártanlo. Y bueno, creo que es información interesante. Y si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, pues por favor no duden en hacerlo aquí abajo en YouTube. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima.